Hola chicos, bien, ahora lo que vamos a ver, empezar a ver en realidad es circuito RLC serie. Es decir, un circuito en el que podemos tener una resistencia, una bobina y un capacitor conectados en serie. ¿Sí? Vamos a explicarlo y después vamos a hacer un ejemplo para que ustedes después puedan hacer la actividad que les voy a subir. Bien, partimos de un circuito en el que tenemos conectados, ¿sí?, una resistencia, una bobina y un capacitor. Los circuitos no siempre van a estar con los tres componentes, por ahí tenemos solo dos, ¿sí? A veces podemos tener los tres o a veces poder tener, repitiendo, dos resistencias, un capacitor y una bobina, dos bobinas, un capacitor, ¿sí? Eso no significa, esto no significa que siempre estén los tres así. Bien, pero el que estén resueltos de esta manera, perdón, el que no estén expresados de esta manera no significa que no puedan utilizar lo que van a ver ahora para resolver todos los circuitos. Bien, partimos de la base de que tenemos estos tres componentes. Al tener la resistencia, que dijimos que es un valor netamente real, ya lo tenemos expresado en ohm, entonces vamos a necesitar que la bobina y el capacitor nos esté dando su valor de reactancia, para lo cual vamos a utilizar sus formas de reactancia inductiva, 2 por pi por frecuencia por la bobina. ¿Sí? Recuerden que la bobina está expresada en Henry. Si está expresada en algún submúltiplo o múltiplo, hay que pasarla a Henry. Este valor nos va a dar en ohms y en un desfasaje de 90 grados positivos. Una vez que tenemos ese, podemos calcular luego la reactancia del capacitor, que es la inversa de la fórmula de la reactancia inductiva, y ese valor nos va a dar expresado en ohms, pero a menos 90 grados, ¿sí? Es decir, va a ser un valor puramente imaginario, negativo, y la reactancia inductiva un valor puramente imaginario, positivo. Uno va a estar a más 90 grados y el otro va a estar a menos 90 grados. Bien, como todo circuito serie, una vez que nosotros tenemos los tres componentes en ohms, lo que tenemos que sacar es su resistencia total. Pero ¿qué va a pasar? Acá vamos a tener un valor que va a estar real, otro valor que va a ser imaginario positivo y otro valor que va a ser imaginario negativo. Entonces, si nosotros nos partimos desde un eje, vamos a ver que que la resistencia va a estar sobre el eje 0 grados, es decir, el eje de los reales, dibujada estamos hablando, ¿no? La bobina, la reactancia de la bobina va a estar dibujada hacia arriba, más 90 grados, y la reactancia del capacitor va a estar dibujada a menos 90 grados. Es decir, no se va a poder hacer una suma lineal como si tuviese tres resistencias. Es decir, yo no puedo hacer R más XL más XC y sacar mi resistencia total. ¿Por qué? Porque cada valor se encuentra en un plano distinto. No se pueden sumar entre sí de manera convencional. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener una resistencia total que para nosotros se va a llamar Z. ¿Qué es la Z? Es la impedancia del circuito. Como ustedes resolvieron en la actividad número 2, la impedancia es el valor de resistencia total, expresado en ohms, que vamos a tener en un circuito de corriente alterna. La impedancia es la resistencia total en un circuito de corriente alterna. ¿Sí? Y como vemos en este circuito, la impedancia, Z, va a estar compuesta por un número complejo, es decir, por un valor que va a tener su parte real más su parte imaginaria. Fíjense, estos dos son imaginarios. ¿Qué pasa? XL está a 90 grados, por eso es un valor positivo, y XC está a menos 90 grados, por eso estamos restando a XL. Esta fórmula siempre se va a cumplir. Una aclaración, esto no es una fórmula. Recuerden que este valor es un número entero, un número que está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Todo esto se expresa en ohms. ¿Sí? Acá está expresado en forma binómica, lo que podemos hacer es expresarlo también en su forma polar. ¿Cuál va a ser su forma polar? Va a ser el valor del módulo, es decir, el valor total de Z, de la impedancia, y el desfasaje. A ese desfasaje lo vamos a llamar phi. Es decir, nuestro desfasaje, nuestro ángulo de la impedancia va a ser el ángulo phi, ángulo de fase. ¿Sí? Recuerden que esto igual va a estar expresado en ohms. Ahora, ¿cómo sacamos esta impedancia, esta resistencia total en corriente alterna? Lo que nosotros vamos a tener acá es, como tenemos un valor a 0 grados, otro valor a 90 grados y otro valor a menos 90 grados, lo vamos a dibujar en un eje.
¿sí? Y desde ahí vamos a sacar nuestro triángulo de impedancia para poder sacar el valor z. ¿En qué consiste esto? Bien, dibujamos los vectores según su ángulo. Fíjense, acá dibujé R, es este de acá, a 0 grados, porque es un valor que está sobre el eje de los reales, ¿sí? Dibujé XL a más 90 grados, es decir, un valor netamente imaginario, pero positivo, es decir, va hacia arriba, 90 grados, y dibujé a XC, que es un valor netamente imaginario también, pero dibujado hacia abajo porque es menos 90 grados. ¿Qué es lo que hacemos acá? Una suma vectorial. Al hacer esta suma vectorial lo que hago es sumar vectores, el vector R más el vector XL más el vector XC, ¿sí? Que sería lo que nosotros haríamos en un cálculo de corriente continua. O sea, haríamos R más R1 más R2 más R3. En este caso es R más XL más XC. Y como es vectorial tenemos que respetar sus ángulos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? R está en esta parte, según la suma vectorial. El siguiente en sumarle va a ser XL, que es este de acá, lo trasladamos. El principio de XL va al final de R, es decir, XL lo trasladamos y nos va a quedar hasta acá. ¿Sí? Entonces, R más XL. ¿Qué nos falta? Sumarle XC. Siempre es el último, el principio del siguiente vector en el final del último vector que sumamos. El final del vector XL está acá. ¿Sí? Entonces, ahora trasladamos con el mismo sentido a XC al final de XL, es decir, desde este punto vamos a sumar XC y vamos a ver que va a ir para abajo 90 grados, es decir, hasta acá. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Terminamos la suma vectorial desde el origen, desde acá, desde el eje 0, hasta el final de la suma. Entonces, acá en este punto vamos a tener Z. Si lo pasamos en blanco, vamos a tener que nos queda nuestro triángulo, lo pasamos en limpio, perdón, nuestro triángulo de impedancia de esta forma. Decimos que el vector R más el vector que sacamos de XL menos XC, ¿sí? ¿Por qué? Aclaro acá, XL menos XC, ¿por qué? Porque XL iba hacia arriba y le restábamos lo poco de XC que iba hacia abajo. Digo poco porque en este caso dibujé XC más chico. Si XC fuese más grande que XL, el triángulo queda orientado hacia abajo. ¿Sí? En este caso estoy tomando como que XL es más grande que XC. Bien, entonces el vector R más el vector XL menos XC nos da como resultante el vector Z, que es nuestra impedancia. Y si prestamos atención, lo que nos quedó es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de este triángulo rectángulo? Poder sacar todo el valor de Z, tanto el módulo como su ángulo, que llamamos ángulo φ. ¿Sí? ¿Qué es lo que aplicamos para sacar el vector Z? ¿Sí? Lo sacamos por Pitágoras. ¿Qué es lo que decía Pitágoras? Que la suma, la hipotenusa al cuadrado, iba a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado, es decir, Z, la impedancia al cuadrado, va a ser igual a la resistencia al cuadrado más el vector XL menos XC al cuadrado. ¿Sí? Si despejamos, nos va a quedar que Z, ¿sí? Pasamos el cuadrado para el otro lado en forma de raíz, nos va a quedar que Z, la impedancia, es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más el valor de XL menos XC al cuadrado. ¿Sí? Y esto nos va a dar en valor de ohms. ¿Sí? Bien, de esta forma podemos sacar, con esta fórmula, el módulo de Z, es decir, el valor de Z, la impedancia. ¿Qué es lo que nos está faltando? Su desfasaje, el ángulo φ. Entonces decimos que el ángulo φ lo podemos sacar, siendo esto un triángulo rectángulo, lo podemos sacar por trigonometría. ¿Sí? Decimos que la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente de este ángulo, es igual al opuesto sobre la adyacente. ¿Se acuerdan del famoso SOHCAHTOA? Bueno, es lo que estamos aplicando ahora, trigonometría. Entonces decimos que la tangente del ángulo es igual al opuesto, que es XL menos XC, sobre la adyacente, es decir, R. Entonces, con estos datos, ya sabemos estos datos y sabemos este dato, podemos sacar el valor del ángulo. ¿Qué es lo que hacemos? Despejamos desde esta fórmula.
¿sí? Era tangente del ángulo, lo que hacemos es pasar esa tangente como arco tangente. Entonces nos va a quedar que phi, el ángulo phi, va a ser igual a arco tangente de XL menos XC sobre la resistencia. Puse los corchetes para que sepan que primero deben resolver toda esta parte y después realizarle el arco tangente. Si no se acuerdan cómo es el arco tangente, en la calculadora es shift tangente. ¿Sí? Y de esta forma sacan el ángulo, que también les va a dar en valor decimal. Lo que hacen es apretar grados, minutos y segundos y les da el valor del ángulo. Entonces, una vez resuelto esto, ya obtenemos el valor de la impedancia expresado en forma polar. ¿Sí? Teniendo la impedancia, ya podemos sacar, ¿sí? La impedancia, recuerden que es nuestra resistencia total. Entonces, teniendo la impedancia, ya podemos sacar el valor de la corriente. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos la ley de Ohm para corriente alterna, que en nuestro caso va a ser I total, ¿sí? Con su ángulo, va a tener un ángulo, dividido la tensión sobre nuestra resistencia total, que se llama impedancia. Entonces, la corriente del circuito se calcula con la tensión dividida la impedancia. ¿Sí? Recuerden aplicar acá los casos de cómo es una división entre polares. ¿Sí? Igualmente ahora vamos a ver un ejemplo. Una vez hecho esto, podemos calcular la caída de tensión en cada uno, ¿sí? Aplicando ley de Ohm, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es aplicar ley de Ohm y adaptándola al circuito de corriente alterna. Lo que decimos es, la tensión para la resistencia va a ser igual a la corriente del circuito por la resistencia por la que circula, ¿sí? La tensión en la bobina va a ser igual a la corriente por la reactancia inductiva de esa bobina, y la tensión en el capacitor va a ser igual a la corriente de ese capacitor, del circuito, perdón, por la reactancia de ese capacitor. Acá lo que les escribí es el triángulo de tensiones, que es el que vamos a aplicar, y lo voy a explicar ahora en el ejercicio para que quede un poquito más claro. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar para poder resolver nuestros circuitos de corriente alterna RLC que sean serie. ¿Sí? Ahora lo que voy a mostrarles es un ejercicio resuelto y vamos a pasar a explicarlo. Bien, este es el circuito que vamos a tener para resolver. Un circuito en el que tenemos una tensión de 220 0 grados volts, una frecuencia de 50 Hz, una resistencia de 100 ohms, una bobina de 0,1 Henry y un capacitor de 200 microfarads. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hacemos? Sacamos la reactancia de cada uno. ¿Sí? Aplicando la fórmula, tenemos que nuestra bobina tiene una reactancia inductiva de 31,42, 90 grados ohms, y nuestra reactancia capacitiva tiene un valor de 15,92 menos 90 grados ohms. Si aplicamos la fórmula de impedancia, la aplicamos de esta manera. Decimos que Z, la impedancia, va a ser igual a la resistencia al cuadrado más la diferencia entre XL y XC al cuadrado. Es decir, 100 al cuadrado más 31,42 menos 15,92, ese resultado al cuadrado. Todo eso en raíz cuadrada me da un valor de impedancia de 101,19 ohms. ¿Qué es lo que me va a faltar? El ángulo de esta impedancia. Aplicamos nuestra fórmula, que ya está despejada acá, y decimos que phi, el ángulo de la impedancia, va a ser el arco tangente de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva sobre la resistencia. Vemos acá, decimos que phi es el arco tangente de 31,42 menos 15,92 ohms dividido 100 ohms. Esto nos da un valor de 8 grados 48 minutos 39 segundos. A este valor llegué luego de apretar en la calculadora. Una vez que me dio el resultado, me lo da en decimales. Ustedes lo que tienen que hacer es apretar grados, minutos y segundos y les va a aparecer el valor de esta forma. Recuerden, y si no se acuerdan se los digo ahora, que un grado son 60 minutos
y 1 minuto son 60 segundos. ¿Qué es lo que hacemos para no escribir todo el número? Redondeamos. Si el ángulo me da con los minutos pasados los 30, es decir, más de 30 minutos, redondeamos el grado 1 hacia arriba. Es decir, en este caso nos dio 48 minutos. Como pasan los 30 minutos, lo redondeé hacia arriba y me quedó 9 grados. Si me hubiese dado menos de 30, lo dejo en 8. ¿Sí? En este caso dio más, por eso quedó en 9. Entonces, nuestra impedancia, nuestra resistencia total, ¿sí? Por ahora la voy a nombrar así, pero ustedes recuerden que es impedancia. Nuestra impedancia es de 101,19, 9 grados ohms. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si la reactancia capacitiva hubiese sido más grande que la reactancia inductiva? Bueno, en este caso por ahí no hubiese modificado mucho la impedancia, pero sí hubiese modificado el ángulo de esa impedancia, hubiese sido negativo. Es decir, acá está predominando el circuito como si fuese más inductivo que capacitivo. Bien, una vez obtenida la impedancia, podemos sacar la corriente del circuito. ¿Cómo sacamos esa corriente? Aplicando ley de Ohm para corriente alterna. Decimos que la corriente es igual a la tensión sobre la impedancia, es decir, 220 0 grados volts dividido 101,19 9 grados ohms. Resolvemos los módulos, 220 dividido 101, me da 2,17, y los ángulos, recordemos que en la división se restan, por lo tanto de 0 grados menos 9 grados. Eso me da un total de menos 9 grados. Por lo tanto, mi corriente va a valer 2,17 menos 9 grados amperes. Bien, eso es para sacar la corriente de este circuito. ¿Sí? Una vez que saqué la corriente, ya puedo saber qué caída de tensión hay en la resistencia, qué caída de tensión hay en la bobina y qué caída de tensión hay en el capacitor. Por más que sea un circuito de corriente alterna y haya capacitores, bobinas y resistencias mezcladas, las leyes de Kirchhoff se siguen aplicando, es decir, la tensión que aplico en un circuito serie se va a repartir para los distintos componentes que tengo conectado. Entonces tenemos que saber cuánto de esta tensión le corresponde a cada uno de estos componentes. Entonces aplicamos y decimos que para sacar la caída de tensión en la resistencia, mediante la ley de Ohm despejada, digo que es I, la corriente del circuito, por la resistencia. Tenemos 2,17 menos 9 grados amperes. Recuerden que acá tenemos que trabajar con los ángulos. Por 100, 0 grados ohms. ¿Por qué 0 grados ohms? Porque dijimos que la resistencia es un valor netamente real, por lo tanto está en el eje de los reales y su desfasaje es de 0 grados. Entonces, multiplico los módulos y me va a dar 217. En una multiplicación de polares, recuerden que se suman los ángulos, por lo tanto tengo menos 9 grados más 0 grados. Por lo tanto, menos 9 más 0 me va a quedar menos 9. La caída de tensión en la resistencia va a ser de 217 menos 9 grados volts. ¿Qué es lo que hice acá? Fíjense, acá lo pasé porque lo voy a necesitar, lo voy a explicar en un ratito, pero este valor que tengo acá es el mismo que tengo acá, ¿sí? Solamente que acá lo tengo expresado en polar y acá lo tengo expresado en binómica. Este pasaje lo hice con la calculadora, ¿sí? Y está explicado en el primer video que les mandé. Bien, saqué ya la caída de tensión en la resistencia. Ahora vamos a sacar la caída de tensión en la bobina. Dijimos que es la corriente por la reactancia inductiva. Es decir, 2,17 menos 9 grados amperes por 31,42, 90 grados positivos ohms. Multiplicando los módulos me va a dar 68,18. ¿Sí? Y como se suman los ángulos, es menos 9 grados, siempre respetamos los signos, más 90 grados. Por lo tanto, menos 9 más 90 me va a dar 81 grados positivo. Es decir, que la tensión en la bobina va a ser de 68,18, 81 grados volt. ¿Sí? Este valor expresado en polar lo paso a un valor expresado en binómica. Recuerden que es el mismo valor, solamente que está expresado de dos formas distintas. Uno me está dando la parte real y la parte imaginaria, y el otro me está dando la magnitud de ese valor
y el desfasaje en el que se encuentra. ¿Sí? Ahora calculamos la caída de tensión en el capacitor. Decimos que la corriente por la reactancia capacitiva es el que me va a dar la tensión. Por lo tanto, decimos que 2,17 menos 9 grados amper por 15,92 menos 90 grados ohms me va a dar 34,54 y los ángulos se van a sumar, por lo tanto tengo menos 9 grados más menos 90 grados, aplicamos regla de signos, más por menos, tengo menos 9 grados menos 90 grados. Al ser los dos valores negativos, se van a sumar, por lo tanto, mi tensión va a ser de 34,54 menos 99 grados volts. Una vez que tengo el valor en polar, lo paso en binómica. Esto les vuelvo a repetir, lo estoy haciendo porque ahora lo voy a necesitar. Entonces, ya tengo la caída de tensión en cada uno. Fíjense, BR, 217 volts, con menos 9 grados. BL, 68,1881 grados volts. Y BC, 34,54 menos 99 grados volts. Bien, acá voy a señalar varias cosas. Primero y principal, fíjense el desfasaje de la caída de tensión en la resistencia. Es de menos 9 grados, que es el mismo desfasaje que tiene la corriente. Es decir, que en un circuito serie voy a tener siempre la tensión de la resistencia en fase con el valor de la corriente. Siempre van a estar en el mismo ángulo de fase, es decir, van a ir en fase ambas. ¿Sí? En cambio, fíjense que para la bobina están 90 grados desfasados, al igual que en el capacitor también están 90 grados desfasados, solamente que uno está adelantando y el otro está atrasando. ¿Sí? Bien, otra de las cosas y muy importantes es que nosotros dijimos que según la segunda ley de Kirchhoff, la caída de tensión de cada uno de estos, ¿qué me tiene que dar? Sumadas me tendrían que dar la tensión total. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a los valores que obtuvimos acá, ya vemos que 217 más 68 más 34, nos pasamos por mucho esos 220 volts. ¿Pero por qué? Al igual que pasaba con la impedancia, nosotros no estamos haciendo una suma lineal. ¿Sí? Al tener desfasajes no puedo sumar los valores así porque sí. Esta suma es una suma vectorial, que la puedo hacer de manera gráfica para comprobarla, que la vamos a hacer, y además puedo hacer la suma y que me dé 220, ¿sí? Pero no puedo hacerla con los valores polares. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumarla con los valores binómicos. Por eso es que hicimos este pasaje. Entonces, vemos acá que vamos a comprobar la segunda ley de Kirchhoff. Decimos que la tensión tiene que ser igual a la caída de tensión en la resistencia, más la caída de tensión en la bobina, más la caída de tensión en el capacitor. Entonces, sumamos esos tres valores, pero los sumamos de forma binómica. Este es el valor de BR, ¿sí? Más el valor de BL, más el valor de BC, ¿sí? Recuerden que una suma de valores binómicos se suman real con real e imaginarios con imaginarios. El valor real de acá es 214,33, el valor real de acá es 10,67 y el valor real de acá es menos 5,4. Entonces, si yo sumo estos tres valores reales, me va a dar un valor de 219,6. Recuerden respetar los signos, ¿eh? Y ahora voy a sumar los valores imaginarios. Tengo menos 33,95, recuerden que este menos corresponde al número, ¿sí? Me está indicando que es una parte imaginaria negativa, imaginaria porque tiene la J. Entonces, menos 33,5 más 67,34 más menos 34,11. Entonces, de este lado agrupé los valores imaginarios, fíjense que más J y entre paréntesis todos los valores imaginarios. Menos 33,95, siempre respeto el ángulo de cada uno. Más 67,34, menos 34,11. ¿Sí? Siempre respeto el signo, perdón, de cada uno. Si hago la suma algebraica de esto, me va a dar un valor de menos 0,72. Entonces, mi tensión total va a ser de 219,6
menos J 0,72 volts. Este es el valor de la tensión expresado de forma binómica. Si yo agarro la calculadora y hago el pasaje de binómica a polar, voy a obtener en la calculadora que mi tensión es 220 0 grados volts. Es decir, me va a dar la tensión total que tenía en un principio en el circuito. ¿Sí? Esa es la verificación analítica que hacemos de la segunda ley de Kirchhoff. Otra verificación que podemos hacer es la verificación gráfica. Es decir, dibujamos cada vector dándole una escala y con su valor. ¿Sí? Yo agarro una escala medianamente grande para que se pueda ver acá. Tenemos la tensión en la resistencia, que está a menos 9 grados, fíjense que la dibujé para abajo, y tiene un valor de 217. Creo que, si no me equivoco, multipliqué por 4 cada valor de estos para poder utilizarlos y que se vea en la hoja. ¿Sí? Entonces dibujé los 217 a 9 grados. Dibujo los 68,18 a 81 grados, que son estos de acá. ¿Sí? Y dibujo los 34,54 a menos 99 grados. Si se fijan acá, BL y BC están en la misma línea, solamente que uno está desfasado de manera positiva y el otro está desfasado de manera negativa. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Sumo vectorialmente. Al valor de BR le voy a sumar el valor de BL. Traslado el vector BL al final de BR. Y me va a dar desde acá hasta acá, es BL. Desde el final de BL, ¿sí? Si llegan a ver el cursor ahí, sumo BC, que va a tomar la misma, va a estar sobre la misma línea, pero en dirección opuesta, es decir, va a ir hacia abajo. Lo que está haciendo acá es restándolo. Entonces, fíjense, este valor de BC lo traslado al final de BL, ¿sí? Y va a hacer que llegue hasta este punto. Entonces, este es mi punto final de la suma. Este es mi punto inicial de la suma. Uno el punto inicial con el punto final, y me va a dar como resultado el vector E, es decir, el valor de la tensión, que en escala me tendría que dar 220 volts a 0 grados. Fíjense que me coincide justo con la línea 0 de la tensión. Entonces, también verificamos de manera vectorial el valor de la tensión. ¿Sí? Esto es un circuito RLC serie, ¿sí? Y es con los que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. ¿Sí? Espero que hayan entendido. Cualquier consulta, no duden en preguntarme en el Classroom. Yo ahora les voy a subir una actividad para que empiecen a trabajar y me puedan preguntar lo que no entiendan. Saludos, espero que anden bien y no duden en preguntar.